Hola Maite Cabrera, hola Jorge Alarcón, ¿cómo Hola. estáis? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Pues nada, bien, pues aquí. Muchas gracias por participar en las charlas de APSA. Y nada, en esta concreto sale un poco para desarrollar, la anterior charla fue relación entre sonido directo y postproducción. Y queremos profundizar un poquito más en el tema postproducción y dos temas, dos un poco pues especialidades que prácticamente no hemos hablado, yo creo, no habíamos tocado, aunque se ha hablado puntualmente, no se ha concretado en ellas, que son como la edición de diálogos y la edición de efectos. Y bueno, pues la idea era que nos contarais un poquito qué se hacen estas dos especialidades y si hay cosas en común o no, o bueno, cómo pensáis, si entendemos que como al final todo acaba todo junto, pues si entendemos que pues que pensaréis el uno con el otro, porque al final pues es la suma de los dos sonidos lo que conforman la película, ¿no? Entonces, bueno, pues saber eso, saber si hay puntos en unión o no los hay, ¿vale? Y nada, para eso voy a hacer una pequeña presentación y ya pues os dejaría que nos comentarais ahí un poquito pues en qué consisten vuestros trabajos, ¿vale? Voy a empezar por Jorge Alarcón, que es supervisor de sonido especialista en edición de diálogos. Haces prácticamente, bueno, un porcentaje muy alto. El ganador del MPCA Golden Reel por la Sociedad de la Nieve y también has trabajado como editor de diálogos en películas ganadoras de los Goya, al mejor sonido, como Adu y El Desconocido. También destacar que trabajas habitualmente en el Reino Unido, habiendo participado también en All of Us Strangers y The Thing with Feathers, no sé si se dice así, pero Se dice. algo Correcto. parecido, ¿no? Y también has trabajado en los últimos proyectos de Michael Winterbottom, nada menos, ¿vale? Para complementar, pues diremos también que te apetecía comentar que has trabajado en La Infiltrada, 20.000 especies de abejas, 5 lobitos y Maisabel. Pues nada, pues un peso pesado de edición de diálogos. Y en la otra parte del ring, pues tenemos a Maite Cabrera, que eres mezcladora, supervisora y diseñadora de sonido. Y entre los títulos que te ha gustado destacar está Los Domingos, La Infiltrada, La Estrella Azul, Teresa y Klaus. Nada, pues muchas gracias por estar en las charlas de APSA y pues os escuchamos atentamente. Muchas Pues nada, gracias a muchas gracias, vosotros. Cristian. Perdón. Sí, no, bueno, lo mismo. Muchas gracias a ti, Cristian, en particular, pero bueno, y a APSA sobre todo por darnos este espacio, un poco de divulgación y donde podemos ahí, bueno, contar nuestras cosas y compartirlas, ¿no? Pues no sé, supongo que tenemos mucho que hablar. Sí, no, un Eh, poco. eh, A ver, yo algo. igual sí que empezaría como contando un poco qué implica, ¿no? Para Nuestra la gente que movida. efectivamente, porque creo que de primeras igual no hemos pensado entre nosotros como ir muy al detalle de tal, pero igual sí que hay gente que lo está viendo que no tiene muy claro las separaciones de editor de diálogo, editor de efectos, editor de foley, o sea, quiero decir que Sí, igual sí, sí, contar un sí. poco, ¿no? Exactamente, si O quieres, sea, como arranca. la charla al final va de, ¿no? De edición de diálogos y edición de efectos barra diseño, ¿no? Ujú. Pues sí, sí, como que nos presentamos un poco y hablamos de... Bueno, más allá, más que presentarnos, presentamos el oficio. El Eh, trabajo en sí, ¿no? Mm. bueno, yo como editor de diálogos, básicamente lo que me encargo es de, a partir de la materia prima que viene del rodaje, los brutos de sonido, pues darle forma y con ello pues buscar la continuidad, la inteligibilidad y bueno, todos los bueno, todas las necesidades, ya sean funcionales o estéticas, que puedan venir por parte de dirección, de producción o de la misma supervisión de sonido. O bueno, incluso mis propias ideas, ¿no? Pero bueno, como que simplificando mucho, mi trabajo sería eso, coger el sonido directo y darle forma para, para darle continuidad, para hacer que se entienda y para intentar que bueno que todas las ideas de ya sean narrativas funcionales o estéticas de dirección y de producción estén plasmadas por medio de los diálogos y la capacidad que todo lo que yo puedo hacer con los diálogos que bueno que quizá en algunas cosas eh, no puedo meterme mucho en plan en la narrativa pues bueno tendría a lo mejor menos peso del que probablemente tengas tú, ¿no? Pero bueno creo que ese sería como un resumen sencillo de lo que yo hago. Sí, pero por ejemplo, fíjate que sí que yo añadiría en una parte importante para la narrativa es que si los diálogos no están bien,
sí que nuestro trabajo como editores de efectos o incluso como diseñadores está más comprometida. Entonces es verdad que cuanto más limpios vienen los diálogos, tanto de rodaje como después de tu edición, obviamente, para nosotros nos facilita el poder tener elementos narrativos. Porque a lo mejor si viene el diálogo muy sucio, ahora explico mejor en qué consiste mi trabajo, ¿no? Pero es verdad que si el diálogo está muy mal, a lo mejor mi trabajo consiste en disimular lo mal que está, digamos. Si está perfecto o está bien, está limpio vuestro diálogo, puedo permitirme no solo como una parte más funcional, sino más narrativa y hacer cosas diferentes o tener que meter menos ruido a lo mejor o cosas así. Ahora profundizamos en eso, pero sí que me gustaría creo que sí que es una parte importante de vuestro trabajo a nivel narrativo. O sea, no es como que contéis mucho más, digamos, de lo que el diálogo, pero nos ayuda un montón, yo creo. No, desde luego, incluso yo últimamente cuando explico así, bueno, en clase, bueno, cuando voy a dar clases y hablo de mi movida, de los diálogos, sí que abro un huequito muy concreto para la parte narrativa y pongo ejemplos muy claros de esto, que es verdad que son cosas que muchas veces nos pisamos, ¿no? Tema de crowds, ¿no? De multitudes, de grupos, de todas esas voces que suenan de fondo, pero bueno, es que tengo ahí algunos ejemplos de pelis en los que ese ejercicio de casi ambientar, ¿no? Desde el sonido directo, pero con un criterio, no sabría cómo decir, eso es difícil, es que está ahí justo muy en el umbral del trabajo de uno y de otro, ¿no? Pero, Total. pero bueno, cómo utilizar el sonido directo, los diálogos, como elemento narrativo, más allá de todo lo narrativo que es el contenido Que en es, sí mismo de los efectivamente, diálogos y sí, los sí. silencios y todo eso, por supuesto. Claro, Pero sí, sí, bueno, pero es verdad que bueno, que sí, efectivamente, si no se entiende bien el diálogo, ya sí que la gente no va a entrar más ahí en ni narrativa ni nada. Si no lo entiende, pues no entra y punto, ¿no? Pero total. bueno, pues o sea, de cara a efectos, nuestro trabajo como editores de efectos o editoras de efectos es, digamos, vestir todo lo que no es el diálogo, precisamente, ¿no? En directo, lo que se intenta en general es grabar los diálogos lo más limpio posible, intentando en general que no estén contaminados por nada externo, ¿no? Es decir, si hay una secuencia en la que están comiendo, por poner un ejemplo, pues que todos los cuchillos, etcétera, los platos, etcétera, no estorben al diálogo. O si están en una calle, lo mismo, intentar que el diálogo esté lo más limpio posible y luego ya mm, nosotros recreamos esa calle. Entonces nuestro trabajo es recrear todos los ambientes y todos los sitios y todas las acciones que hacen los personajes, pero desde postproducción, teniendo el diálogo en directo lo más limpio posible. Entonces sería eso, añadir pues el coche que pasa, la puerta, mmm, los, las explosiones si hubiera, los disparos, si estamos en una nave, pues obviamente una nave, yo qué sé. Pero eso también los sonidos más mundanos y los más del día a día, pues eso Las como... puertas, las famosas Claro, las puertas. puertas es un mundo maravilloso. Las puertas que pueden ser más densas, menos densas, más chirriantes, menos chirriantes. Y todo eso es verdad que hay, digamos que nuestro trabajo tiene, a mí siempre me gusta decir que tiene como dos partes muy importantes, que son la funcionalidad, que es eso, que el espectador se crea que efectivamente estamos o se sienta que estamos en ese sitio, pues en ese campo o en esa ciudad o en esa casa o lo que sea, pero luego también tiene una parte narrativa, que es decir, apoyar un poco la historia que queremos contar o los sentimientos que están teniendo los personajes a través de los efectos. Entonces lo que tú comentabas, ¿no? La puerta, oye, pues es que a lo mejor si es un momento denso, pues esa puerta que puede sonar de mil formas, pues tiene que sonar más pesada, más contundente, que si el personaje se siente encerrado, pues que suene un poco más carcelaria la puerta, no sé, son un montón o pues eso, cualquier tipo de sonido que tú puedas favorecer, o por ejemplo, que sea la secuencia más inquieta, pues yo que sé, que haya más ruido de fondo, un poco más denso, más grave, que haya hums, que hemos hablado también mucho tú y yo, de hums que pueden ser molestos o que van creciendo según la tensión se va aumentando. Entonces son esas dos, digamos, esas dos partes. Y luego, verdad que me gusta mucho separar también efectos de Foley.
porque es verdad que mucha gente los confunde, ¿no? Y es verdad que es como hay una línea ahí muy difusa en la que muchas veces no se sabe bien quién es Foley y quién es efecto, ¿no? O muchas veces los dos hacemos cosas, o por ejemplo, eso, puertas. Pues teóricamente la puerta sería lo que toca el personaje, ¿no? El pomo sería de Foley y el chirrido sería de efectos. Pero claro, hay veces que dices, bueno, si ya que he hecho la puerta, pues ya hago el pomo, ¿sabes? Entonces son cosas así un poco... Sí, que Pero hay por muchas ejemplo, los veces, pasos... digo, Perdón, no, dime. que Dime. muchas veces sí que, no, cuando a lo mejor ese agarrar el pomo de la puerta, pues de repente tiene más peso narrativo, Exacto. pues de repente es como, vale, pues que Foley me haga, por supuesto, y lo voy a usar y necesitaré esa cercanía, ese realismo que me da Ujú. el Foley, pero bueno, pero tengo que meterle ahí un punch por debajo, o no sé, algo ahí como que le dé más Exacto. importancia, ¿no? De repente. Exacto. Y luego eso, bueno, por supuesto, pasos y cosas que cogen los personajes, etcétera, ropa, eso es sin duda Foley, que es un trabajazo también que nos ayuda, ¿no? Tanto a efectos como a diálogo, como a toda la peli, a eso, a que te creas que estás ahí, a lo que tú dices, ¿no? A solapar un poco todo. Es un poco el pegamento también que ayuda a juntar todo y también a mí me resulta como que da mucha cercanía a los personajes, porque al final pues es lo que hacen en el día a día, son cómo se mueven y entonces te acerca más a los personajes que con el diálogo creo que es lo más importante de la peli. Y luego, perdón, añadir también que como tú decías, que hay veces que tiene muchas capas, ¿no? Pues eso, de Foley, de efectos, también hay de PX o PFX, que ahí sí que entráis vosotros de diálogo que lo tenéis súper bien editado. Bueno, sí. Sí, ahora Bueno, como que... cuando ah, interesa, cuando interesa. claro, cuando se puede y cuando interesa. Ujú. Sí, quizás eso es adentrarnos como demasiado pronto Perdón. No, 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 que me parece guay que lleguemos a eso, pero que es verdad que si estamos explicando lo que hacemos... bueno, yo no he mencionado, y la verdad es que casi, por un lado me gusta no haberlo hecho, pero por otro lado es lo que hago absolutamente todos los días de mi vida, es en sí la limpieza, aunque tú sí que la has mencionado. Claro, hoy en día, sea de una manera más intensa, más o menos intensa, es verdad que la edición de diálogos se basa mucho en eso, en que para conseguir esa continuidad, esa inteligibilidad y esa parte funcional o narrativa o estética, eh, para poder conseguir todo eso, bueno, pues una de las cosas fundamentales es, bueno, es de los procesos, ¿no? Es el proceso de limpiar los diálogos, lo que entendemos por limpiar los diálogos, que yo en los últimos tiempos, ¿no? Como que he ido cada vez limpiando menos, no sé, no sé, es muy difícil y decir esto aquí en voz alta es casi hasta delicado. Pero es verdad que ha habido como pelis en las que he aprendido a... No, no, es que hay que quitar menos y cada vez menos. Y entonces, bueno, sí que obviamente hay un ejercicio de limpieza, pero bueno, que por mi parte, sí, cada vez está más centrado en lo que realmente es fundamental limpiar o quitar, ¿no? Más los ruidos que son completamente ajenos al rodaje, ¿no? O Exacto. producidos en el rodaje, pero que no tienen que estar pues eso, ¿no? Si se le cae a alguien del equipo un boli en mitad del set, pues ese ruidito no tendrá que estar, ¿no? Ujú. Pero es verdad que hay una serie de fondos, de reverbs, de, bueno, incluso, incluso de babas, ¿no? Que, jo, yo cuando aprendí a editar diálogos, no sé, o hace, pues eso ya hace unos cuantos años, la verdad, y había como una obsesión por las babas y por quitar todos esos clics, que todo lo que sean clics digitales, pues sí, por supuesto, hay que borrarlos, pero el mundo babas, y pues mira, antes ponías el ejemplo de una comida, ¿no? Ahí en el masticar y en todo eso, es que claro, eso puede llegar a ser un elemento muy importante Ujú. de cómo suenan esas voces, de no sé. Y ese chasquido que acabo de hacer ahora mismo, acabo de hacer un chasquido y ese chasquido no lo puedes borrar. Y Ujú. yo reconozco que hace unos años ese chasquido lo hubiese quitado casi, ¿no? Ujú. Bueno, un poco el defecto profesional de quererlo todo tan, 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 tan limpio que al final es como, oye, ojo, que te estás pasando, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que eso también va un poco.
por tendencias, por tipo de peli, bueno, un poco lo que tú dices, es verdad que siempre cuando empiezas a lo mejor tienes una visión y luego vas avanzando y vas cambiando, ¿no? Pero por ejemplo, yo en el mundo Babas, o sea, el chasquido no, pero el mundo Babas a mí me echa un poco para atrás. Entonces creo que hay como babas y babas. Es decir, si son intenciones, mira, ya me he puesto nerviosa y estoy haciendo así. Pero digo, o sea, si cuentan algo, me parece perfecto. Pero luego hay muchos actores que simplemente tienen como ¿Veis? el deje, ¿sabes? Pero lo tienen como Que ya me que estoy ni fijando bueno ni malo. en tus babas, me estoy fijando en las tuyas y digo, y hay Lo varias que siento. digo siento que Que son son importantes. narrativas. Sí, pero hay Sí. otras que no he bebido agua. Entonces, igual es así, ¿no? No sé. No, este tema da para un debate bastante largo, pero sí, entiendo lo que quieres decir. Y luego, en cuanto a pasarnos con reducir o no reducir ruido, también, es verdad que siempre. Y creo que también depende eso de la peli. Quiero decir, si de repente te admite, o sea, si yo qué sé, si de repente la peli está ambientada en una nave espacial en la que no se oye nada y tiene que ser todo súper silencioso, pues obviamente hay que intentar limpiarlo más porque yo no voy a, como editora de efectos, no voy a voy a intentar no meter un fondo muy parecido al de directo, porque el directo está bueno, supongo que en un set, no en una ciudad, ¿no? Pero quiero decir, que son casos y casos, ¿no? Y luego eso es verdad que con un poco de fondo, si tú vas a meter, o sea, tú cuando digo tú me refiero a nosotros, ¿no? A editores de efectos, vamos a meter igualmente un fondo para darle un colchón. Entonces, si hay un poquito de fondo en diálogo, no, dependiendo de, obviamente, si hay continuidad, o sea, dentro de que a mí eso es de lo que más importante me parece de tu trabajo, ¿no? Que si hay continuidad, pues el fondo no es tan dramático. Si dentro Sí, de... a ver, con respecto a la continuidad, bueno, la explicamos un poco, pero es verdad que al final Ujú. una cosa fundamental de la edición de diálogos es eso, es la continuidad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un plano no sé, sobre todo voy a poner un ejemplo como de exterior. Está rodando a las 10 de la mañana, hay una ligera brisa y el siguiente plano lo ruedas a las 4 de la tarde y el viento empieza a azotar pues bueno, el fondo va a ser muy distinto el de un plano con el del otro. En Ujú. fotografía se la habrán currado para que la iluminación del pego y que no se sienta que un plano es de las 10 de la tarde y otro de las 4 de la tarde. Luego en etalonaje harán lo propio para terminar de igualar, ¿no? Y de dar esa continuidad. En montaje se lo currarán para buscar la continuidad y que, oye, mira, el cambio de plano entre este punto y este lo vamos a hacer aquí, justo cuando levanta la copa, porque así, bueno, ¿no? Enlaza bien y no percibimos el corte del plano, porque al final, claro, el artefacto en sí del corte del plano es una cosa muy, muy artificial. Y entonces Ujú. están todos los departamentos como luchando por dar continuidad y de repente llega el sonido y pasamos de un a un, ¿no? Un fondo muy cambiante. Ujú. Pues eso, la continuidad, el raccord en el sonido directo, es una de las cosas fundamentales de nuestro trabajo, claro. Eh, eso. Claro, yo además te diría que incluso en un rodaje, o sea, ni siquiera en exteriores, es verdad que muchas veces, que tú lo habrás visto mil veces, que incluso de un plano a otro, si la cámara está más cerca o menos, si hace más ruido o menos, tienes que lidiar con Bueno, eso. una de las pelis que mencionaba antes Christian, la de All of Us Strangers, es una peli que está rodada en película, en 35, y la cámara sonaba una barbaridad. Es una peli muy de primeros planos, tal, con la cámara muy encima de los actores, Mm. y súper silenciosa, ultra silenciosa, de estas en las que efectivamente no hay mucho ambiente que No pasa meter por cómo nada, es. sí, sí. Y por suerte, el DHAM ¿no? Del Isotope del RX funcionó muy bien para quitar esos hums de cámara, pero eran unos hums que a mí, yo cuando los veía ahí en el RX, esa herramienta como que hasta ahora ha sido la fundamental en la limpieza de edición, en la edición de diálogos, en la Mm. limpieza. eh, Cuando los veía ahí, ¿no? Veía ahí como las líneas, como unas líneas muy, muy llamativas. Era como esto no me lo quite este plugin, la que me espera, porque de repente es borrar línea a línea durante toda la película. Y bueno, por suerte funcionaba bastante bien, pero sí. Mm. Claro, pero sí, sí, es una movida. Y luego eso, lo que decías, ¿no? De cada uno, cada parte del departamento está intentando que la continuidad se mantenga, ¿no? Pues eso, efectivamente, desde edición de efectos y ambientes es una gran parte de nuestro trabajo, ¿no? El tener un colchón
para que cualquier cambio de plano no se sienta, a no ser que sea intencional, obviamente, pero es que tú en una misma secuencia, si estás en una casa, tengas un colchón fijo, tanto como de ambiente o room tone, como de cositas que pasan, ¿no? Pues eso, yo qué sé, la nevera, los vecinos que se están duchando pues durante un rato, no sé, como cualquier cosita que te ayude pues eso, a creerte que estás ahí, pero también a darte una continuidad y una estabilidad dentro de esa secuencia, que por muchos cambios de plano que haya, no te des cuenta de que están cambiando de plano. Sí, sí, yo con respecto a eso de la continuidad, hace poco, medio en broma, medio en serio, ¿no? Pero le decía a una compañera, a la editora de efectos de una serie que estábamos haciendo, que era como, por favor, lléname el centro de cigarras y ponle ahí bien de fondo porque me está costando infinito darle continuidad. Y es como, sí, da el pego, funciona, pero ayúdame, por favor, ¿sabes? Totalmente, es que sí, sí, es que lo que tú dices, hay veces en las que por mucho que tú intentes limpiar, pues eso, cigarra, yo también, de hecho no me acuerdo en qué peli, pero me la he comido y es como, "Uf, aquí hay que llenarlo". O sea, que decir, no vale quitar, sino hay que sumar, porque si no es imposible, Sí, sí, sí. bueno, había una cosa que es verdad que hoy en día con las herramientas que tenemos de limpieza de diálogos, pues cada vez los fondos son menos problemáticos en general. Ujú, Pero una cosa que se hacía antes en rodaje y que todavía me lo sigo encontrando, con algunos jefes de sonido, jefes o jefas de sonido, que graban con un micro muy separado de la escena, de la escena de donde están transcurriendo los diálogos, colocan un ujú. micrófono de tal manera que está siempre captando el fondo. Y con eso, bueno, te puedes apoyar en ese micro para conseguir dar la continuidad, pues cuando, no sé, pasa de repente un coche, un camión o algún elemento así que suena muy alto, pues con ese micro puedes conseguir dar esta continuidad. O cigarras, ¿no? Que van cambiando mucho el tono o el ritmo. Mm. Pues apoyándote en ese micro, sí que puedes llegar a conseguir esas continuidades. Ya te digo, es algo que yo ya es raro que utilice, o sea, no recuerdo la última vez que lo he utilizado, y hace mucho, ¿eh? Bueno, no digo que no recomiendo a los de directo que lo utilicen, pero bueno, comunicación, mira, yo qué sé, pues eso, que se hable, porque al final el poner un micrófono ahí es una pista más a grabar, alguien que tiene que tirar un cable o poner un dado o lo que sea, y a lo mejor si no se va a utilizar, bueno, hablar las cosas. Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo creo que sí que a mí me ayuda mucho. Muchas veces cuando estoy editando, si veo que han puesto un micro por ahí escondido o un perestero por ahí, pues sí que lo uso si está suficientemente limpio, porque es verdad que muchas veces está tan cerca que se cuela diálogo. Entonces ahí, pues los trocitos que te sirvan bien, pero si no, no. Pero si está lo suficientemente parecido y lejano como para que no pilles diálogo, a mí me gusta usarlos como colchoncito. O sea, dentro de... Nosotros siempre ponemos como bastantes capas de efectos y de ambientes, ¿no? Entonces, una capita de ambientes que sea la de rodaje, si está bien limpia, a mí me suele gustar ponerlo, que luego se puede usar o no. Y luego, obviamente, si es muy fea, pues no la uso. Sí, sí, Pero sí. quiero decir, pero si está bonita y, o sea, hay veces que ayuda, o simplemente por ver un poco que sabes qué estaba pasando en ese sitio o que se oía. Y también igual te puede dar ideas de, pues se oye de fondo más mar o menos mar o más tráfico o menos, ¿sabes? También te puede guiar un poco. Pero bueno, lo de siempre, sí, en rodaje, que ya es suficientemente caótico, es si no te da tiempo a poner un micro externo, digamos, pues, no. Quiero Sí, decir no, que no, no, creo no que es es lo que prioridad. decíamos al principio, o sea, el rodaje lo más importante es el diálogo, entonces mejor que esté el diálogo bien a que esté ese micro por ahí suelto, obviamente, pero bueno, a mí me gusta chequear si hay o no. Porque, mira, yo tenía que apuntar, vosotros hacéis, o sea, no sé, tú cuando trabajas, eh, nosotros últimamente estamos entregando como un documento, cuando llevamos la supervisión, em, con indicaciones o recomendaciones o no sé, es un documento que entregamos a los de directo con la idea sobre todo de establecer diálogo. De, Ujú, oye, mira, a nosotros nos gustan las cosas nombradas de esta manera, pues tema de nomenclaturas, que siempre es un rollo. ujú. Bueno, es que no sé, no lo tengo aquí delante, pero nomenclaturas, niveles,
tema de Wild Tracks, nos centramos mucho en la nomenclatura tanto de archivos como de Ujú. canales de los radiomicros y de los booms, porque eso es algo que verdaderamente, por lo menos, no sé, en mi workflow Mm. nos afecta. Y como estamos siempre tratando de que sea todo como lo más perfecto posible, si es que eso existe, Ya, sí, sí. eh, y es un documento súper vivo y muy cambiante. Pero bueno, pero mola porque ya es un documento que tú le lanzas al de directo y dices, ah, pues esto nunca lo había hecho así. ¿Y por qué lo quieres así? No sé. Bueno, y mola como para hablar, al menos. ¿Tú Sí, estás sí, acostumbrada a hacer algo así? Quiero decir, con efectos. sí, o sea, yo, es verdad que como efectos quizá menos, más como pues supervisora, sí Bueno, que, claro, sí, sí, yo también. O sea, yo como editor de diálogos claro, o sea, no. digamos que no, Pero, pero por ejemplo eso sí que intento hablar con los de directo, sobre todo si veo que en guión hace falta algo que necesito sí o sí, o sea, por ejemplo, eso siempre pongo el ejemplo de La Estrella Azul, que cuando leí el guión siempre ponía no sé qué de los coyullos, no sé qué de los coyullos por aquí, los coyullos, claro, investigué, son unos grillos específicos de Argentina, entonces le dije, oye, por favor, grabarme esto. O sea, quiero decir, yo esto no lo puedo recrear. Y en la última peli que arrancó la postproducción, lo mismo, había como un coche muy, muy antiguo. Bueno, muy antiguo tampoco, pero lo suficientemente antiguo como para que tenga un sonido especial. O sea, y decir, oye, cuanto más podáis grabar aquí, mejor, porque luego, o ¿qué hacemos? ¿O lo alquilamos? Que a claro, veces claro. no Sí, gusta. sí, yo tengo esa O demás. sección. Entonces, ese tipo de cosas, de efectos, sí que intento hablar con la gente de directo para ver si es posible. O cuando hay muchos grupos, por ejemplo, si hay mucha gente, que sabes que va a haber mucha gente, yo qué sé, en una discoteca, en un estadio, donde sea, ¿no? Una manifestación, vete a saber. Pues intentar decir, oye, ya sé, o sea, si podemos grabar esta gente, tanto con directo como con producción, ¿no? Decir, oye, grabar a esta gente en directo, ya que lo tenéis, nos va a ahorrar mucho tiempo de luego Claro. intentar Bueno, recrear. sobre todo que si tienes de repente a 200 figurantes, es como, pues es que están ahí, es que Claro, es una, aprovecha aprovechalo. y sí, sí. Sí, Que mira, luego en hombre, yo, efecto es verdad que lo hacemos, o sea, siempre editamos algo más aparte, etcétera, pero si tienes ya esa base de directo, fue claro. mucho mejor y mucho más Sí, rica. pues en el documento este que te decía, claro, yo tengo ahí una sección en la que hablo de los wild tracks y es como, oye, fondo Raccord, pues hoy en día es algo que ya no, yo no uso o yo no utilizo, o sea, es muy raro que vaya a acudir a un fondo Raccord, ¿no? Un fondo de continuidad, un wild track de eso. Pero, Yo sí. oye, vale, pues eso. Como efectos sí que a veces lo busco. Lo que decía antes, a veces sí. Pero bueno. Bueno, claro, pero bueno, si tienes el micro ese lejano, pues probablemente te haga esa función, ¿no? Pero bueno, que está guay que lo digas, o sea, porque así, claro, es poner en común al final Claro, es estas que cada cosas, uno claro. tiene ahí su puntito, sí, sí. Y sobre todo yo hago mucho hincapié en esto de lo de las voces, claro. De hecho, ahora recientemente, claro, he hecho bueno, me leí el guión de un proyecto y también haciendo como el desglose de Wild Tracks, que yo siempre en clase pongo el ejemplo ese del coche que acabas de decir, porque que es como el típico, pero porque es verdad, claro, porque si tienes de repente una cosa que cuesta dinero y que Sí, solo vas a tener en producción, claro. O tienes pues es un Ferrari o ¿sabes? claro. Alguna cosa de esta y dices, yo que sé, aprovecha. Pues sí, claro, pero aquí ahora me ha pasado que voy a tener, o va a haber en rodaje mucha figuración, porque hay escenas así como de multitudes, pero el rollo es que la peli es en inglés y se rueda aquí, con lo cual, claro, todo va a tener que Ah, ser, que bueno, que oye, nos podremos llevarnos gualas y, ¿no? Como sí, un murmullito de reacciones, estos, sí. murmullos, El, reacciones, el pero neutral Walla que luego te piden para el sí, ME, a ya ver lo si son tienes. capaces de hacer un neutral, pero, Nada. pero sí, bueno, eso, Ya, vale, ya, pero... y, no sé. Y con respecto a... O sea que... ah, Yo mira, antes he dicho algo que he dicho, sí. tenemos que seguir por ahí, pero luego ya se me ha olvidado. Bueno, lo que podemos hacer, mira, cuando puedo hablar del proceso de conformado, ¿no? Ujú. Bueno, el proceso de conformado de la edición de diálogos es el proceso por el cual, a partir de los canales de mezcla, que son los que habitualmente se utilizarían en montaje de imagen, ¿no? Y son los que nos van a llegar en la F o en la EDL, pues nosotros, como no vamos a utilizar las pistas de mezcla, de rodaje, lo que tenemos que hacer es, oye, vincular esas pistas de mezcla con los brutos originales. Ese proceso lo llamamos habitualmente conformado y,
Y nada, ahí sacamos todos los canales, todos los micros, pues el boom, todos los radios y pues posibles micros o plants o micros de ambiente que se hayan colocado y, y con eso empezamos a trabajar, ¿no? Y a hacer la edición de diálogos. En Élite, una cosa que hacíamos, como ahí Álvaro grababa con Ambisónico, sí, o sea, en escenas así más o menos con un ambiente especial o que tenía sentido grabarlo, colocaba un micrófono. Ese micrófono lejano del que hablábamos antes era un ambisónico. Ujú. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, para simplificar los conformados de edición de diálogos, pues los conformados esos no sacábamos todos los canales, sacábamos los booms y los radios. Y todo lo que tuviese que ver con micrófonos de ambiente lo omitíamos, ¿no? Y más si Mm, estábamos hablando de ambisónico, que de repente te juntabas ahí con 4 pistas, era como, bueno, esto me está emborronando un poco la sesión. total. Entonces a Peter yo le preparaba sesiones solo de ambientes para que él luego editase y él se pelease con esos ambisónicos o con esos micros de ambiente que hubiese colocado. Que, bueno, no sé, que eso es algo que si se habla también entre efectos y diálogos, pues mola, claro. Claro, eso es lo que yo hablaba de eso, de que efectivamente nosotros a veces sí que usamos ese material, que otras veces no, pero sí que si está, es genial. Y luego si no lo tengo ni que buscar porque me lo das tú ya preparado, que luego obviamente se editará, entiendo, o sea, que decir que no es como que lo dejes ahí del conformado tal cual, sino que coges los trozos que te interesen, lo editas, etcétera. Pero mira, ya lo tienes como muy a huevo, digamos, muy preparadito para ver si te funciona, si no, editarlo, etcétera. Y hombre, eso me parece muy buena idea, la verdad. Porque si ya a vosotros no os cuesta mucho, digamos, esa parte, ¿no? Porque el conformado de esos canales es automática y así lo tenemos nosotros ya preparado. O sea que me parece muy guay, la verdad que sí. Y porque tú gestionas, o sea, los brutos los sueles tener cuando estás editando efectos. En plan, como los tienes Depende. accesibles o... Depende, intento que sí. Mm. ¿Y Sí, cómo sobre los todo gestionas? ¿Te los echas a un Soundminer o...? yo sí, yo personalmente sí. Sí, sí me lo he hecho en un Subminer y entonces ahí busco la secuencia, etcétera. Y luego, por ejemplo, hay gente de directo, por ejemplo, Andrea en Querero los domingos, te pone un montón de notas. Entonces mola un Ujú. montón porque tú esas notas puedes ver tanto cosas de esa secuencia, ¿no? Pues ha pasado tal, yo qué sé, ha pasado una moto, se ha caído no sé qué, o sea, tú ves un montón de información, pero luego esa información a ti te sirve porque a lo mejor imagínate que está en una secuencia que te dice, hay una pasada de moto, pues a lo mejor si tú vas peinando y dices, ah, pues esta pasada igual me interesa, entonces Ujú. si te suena bien esa pasada de directo, pues a lo mejor la usas en esa secuencia Pero o perdona, en... pero ella la indica como un error. Claro, normalmente es como, oye, aquí hay posible, sabes que posible, claro, de si estás cerca del diálogo, como, uy, ha pasado una moto. O sea, ella lo indica Vale, como, vale. O bueno, estoy sea, hablando de ella sin preguntarle, pero quiero decir, bueno, es no, verdad no, que pero... tiene un montón de notas que a mí personalmente me ayudan mucho porque es como, jo, hay un montón, o sea, ella lo que hace es anotar toda la información que hay en esa toma, digamos. Ajá. Entonces, para mí es muy útil. Tanto Claro, para no, no. saber que en el diálogo hay algo pisado, por qué, y si no está pisado lo que sea, o si está en el otro micro, decir, en ese que deja más lejos, decir, oye, pues a lo mejor me interesa y lo uso. Pero, A lo mejor bueno, luego pero lo que... uso y digo, o sea, lo oigo y digo, esto no sirve de nada porque está muy lejos. Bueno, pues entonces O nada. sea, lo interesante Pero, de esto, o lo que me parece interesante barra gracioso es que lo que probablemente ella interpreta como un fallo, ¿no? Que tú lo pues acabes sí. aprovechando en tu beneficio. Y es muy bonito porque al final, efectivamente, jope, una moto, una pasada de moto que suena en la localización, es que se integra sola, ¿no? Entonces, Total. Sí, pues sí. claro, mejor que eso. Claro, por Ya, eso no, entonces a mí esas cosas me ayudan. Que no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer. Que decir, hoy no creo que, o sea, depende de cada rodaje, obviamente. Pero, por ejemplo, si te da. También te digo que muchas veces editando efectos no tienes tanto tiempo. O sea, depende. De estas cosas siempre ya. digo que dependen del tiempo, el presupuesto, etcétera, porque si no tienes tiempo, lo último que te vas a poner es a buscar motitos en Sí, directo. sí, A sí, no ser sí. que, a no Cuando ser vas. que lo hayas visto. O sea, que Bueno, de decir, repente con el Orion, ¿no? A lo mejor ahí, si te bueno, indexas los ahí. brutos. Ojo, interesante. Sí, pero quiero decir, efectivamente no. Oye, oye, ya me has descolocado con lo del Orion, estoy aquí Sí, mira, pues apuntando bueno, para mentalmente un momento. quien no sepa qué es lo de Orion,
Sí, sí, explica. Es un, bueno, nada, es un programa que sacó Mark Spector, el que hizo Kraken, que es otro programa que usamos habitualmente en edición de diálogos, pues entre otras cosas para conformar y buscar tomas alternativas. Estos inventaron un programa muy guay, bueno, estoy hablando yo del programa de Effector, pero bueno, tiene su explicación. Y este es un gestor de efectos increíble del que todos pudimos disfrutar y descubrir en el salón de sonido de APSA, Sí, sí. Muchos lo con unas pillamos demos. ya Sí, ¿no? ahí. Básicamente como un subminer, ¿no? Un gestor de librerías, en el que tú le metes ahí las librerías, te lo indexa todo y luego buscas, pero ya no por metadata, por información que vaya ahí en los campos, en el nombre, en plan, voy a buscar moto y busca en el nombre del archivo moto. No, pones moto y busca en el sonido que suene una moto, ¿no? Y Ujú, eso es lo que de repente, pues mira, se podría aplicar de una manera interesante con el sonido directo, que esta metadata no suele estar, obviamente, ujú. excepto en este caso de Andrea. Pero sí, sí. Cuando puede, la pobre, sí, sí, pero No, es bueno, que es difícil. verdad, también te diré que es verdad que no siempre, por mucho que haya notas de esas, no siempre suena bien o sea, por lo que llevamos diciendo todo el rato, la intención en rodaje es que suene bien el diálogo, entonces muchas veces, por mucho que pase una moto, lo más probable es que no te sirva porque suena mal. Bueno, claro, porque el micro Pero está bueno, hay aquí, veces está, que, está, sí, sí. claro, pero bueno, hay veces que, oye, que sí que, yo qué sé, pues te ayuda también un poco ahí a tener más recursos. Sí, yo con Jorge Adrados, que pues al final tampoco hemos trabajado tanto juntos, pero sí hablamos mucho de cómo trabajar y cómo... Bueno, a él le interesa mucho saber qué hacemos luego con el sonido directo, ¿no? Ujú, Y, y, y yo en la Sociedad de la Nieve, o sea, una de las cosas como más importantes para, sobre todo para la búsqueda de tomas alternativas, porque yo en general las notas no es que haga caso omiso de ellas a la hora de buscar en los brutos, pero, pero un poco sí. O sea, en el sentido de, yo si tengo que buscar una palabra, voy a escuchar en todas las tomas, independientemente de que me digan que en esta toma la toma es mala, ¿vale? ujú, ujú. Porque, yo qué sé, el rodaje a veces también, por cómo funcionan los rodajes y lo complicados que son, pues a lo mejor, no sé, has metido la metadata en el archivo que no correspondía, o se ha quedado esa metadata, pues yo qué sé, cualquier cosa, un error, Ujú, simplemente un error que, y es como, no, yo tengo la costumbre de escuchar todas. Bueno, más que yo, en mi caso, quien suele buscar las tomas alternativas es Daniel. Y, y aunque ya te digo, aunque se miren las notas, es como un poco como si no existiesen, ¿no? Para tampoco... ujú. eh, sí, no vaya a ser que vayamos a perder algo. Y en la Sociedad de la Nieve sucedía una cosa, y es que se hacían muchas tomas de estas larguísimas, de volver, de retomar, de retomar, de retomar, de retomar, sin cortar. Ujú. En plan, tomas, o sea, hablo muy, muy largas. Entonces, claro, eso es súper puñetero para nosotros para buscar tomas alternativas. Es verdad que hoy en día por búsqueda por texto, ¿no? Con el texto transcrito, obviamente es más fácil, pero bueno, no sé si por aquel entonces, es que claro, por aquel entonces, hace 2 años, Bueno, sí, sí. existía, existía esta función en Kraken. No sé si estaba ya integrada, no recuerdo, es que de repente no, pero como va todo tan rápido. eh, entonces sí que le pedí a Jorge que por favor indicase cuántos retomes había en cada toma. O sea, cuántas Ah, tomas hay en genial. cada archivo de audio. Ujú, Porque en un archivo de repente de media hora, pues claro, estar ahí buscando por forma de onda se hacía muy engorroso. Ahí ujú. yo siempre he echado en falta como una función que funciona, algo bien, algo para ir marcando en rodaje, poniendo markers, ¿no? Y que esos markers llegasen en la metadata y que apareciesen en el Subminer o en Kraken. Mm. Hombre, eso sería muy guay, sí. Pero bueno, pues nada, petición ahí al Joder, aire. estamos hablando mucho de como de pre Sí, y sí, que sí. todo de Ya es rodaje. verdad que al final, no sé, es que, bueno, yo qué sé, creo que también son parte de nuestro trabajo. Es verdad que obviamente nos dedicamos más, o sea, lo más importante es la post y justo la edición, pero creo que también hay una parte en la que, yo qué sé, que la pre es importante. O sea, para lo tuyo sin duda, pero yo creo que para efectos también. Quizá no tanto la pre en sí en ese aspecto, pero bueno, de hecho,
hablando de un poco que es importante pues, para nosotros, por ejemplo, referencias, que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando, pero he caído de, bueno, no es como justo pero sí es verdad que, bueno, establecer conversación de qué le gusta, le suele gustar a este director o directora, qué estilo suele tener. Ya, aparte de obviamente las conversaciones con supervisión, que obviamente es quien te va a guiar, ¿no? Y quien te va a decir qué es lo que buscan. Pero también creo que es importante o interesante también tener cierto conocimiento, ¿no? de la directora o del director, ¿no? También para saber un poco qué es lo que le suele gustar o qué suele hacer, ¿no? Tanto ver películas suyas o series, o que sean Ujú. anteriores, como pedir referencias de, oye, ¿qué estabas pensando con esta peli? Y ya no solo para supervisión, sino para efectos también. A mí cuando estoy editando efectos muchas veces me gusta porque así ves un poco el estilo, ¿no? De qué es lo que busca, qué es lo que quiere, porque no es lo mismo poner, o sea, hay gente que le gustan más los efectos como más duros, más efectistas en ese aspecto, ¿no? Que te saquen más, que estén muy limpios o muy claros, y otra gente que le gusta más realismo puro y duro, que estén más enterrados, que estén, no enterrados de que no se oigan, sino que estén ya colocados, que no es solo de mezcla, creo yo, a nivel de edición, sino que es también de estilo. Es decir, bueno, buscar unos ambientes o unos sonidos más parecido a lo que está buscando, independientemente de que luego en mezclas y en supervisión se ajusten, ¿no? Pero es verdad que si tú ya vas buscando un tipo de efectos con esa idea, tanto de referencias como ya de la narrativa que hemos hablado, etcétera, siempre va a remar a favor, ¿no? Va a ser más fácil luego que le guste a dirección. Ujú. O que, o No, que, o total. que se pegue más a la película, por ejemplo. Sí, aquí, bueno, muchas veces también, claro, a veces curras con gente con la que no has currado antes o que incluso son sus primeras pelis y tienen que descubrir También. lo que les gusta, ¿no? Pero bueno, que ahí por medio de las referencias muchas veces, aunque sinceramente, que te den referencias con respecto al tipo de diálogos que quieren, ojo, es difícil. No digo Claro. que no haya o sea, que vamos, hay directs que te lo dan y lo tienen clarísimo, clarísimo, clarísimo. Pero es complicado encontrarse ese tipo de peticiones, porque al final es Mm, como que la preocupación suele ser, ¿no? Que se entienda, ¿no? Que se Totalmente. entienda que es el mayor drama, ¿no? Normalmente. Suele ser. No siempre, ¿eh? Pero suele ser. No, no, no. No, O pero es sea, verdad que referencia, quizá es verdad que me refería más sobre todo a esos efectos, ¿no? Porque es verdad que diálogos más que también los hay, ¿eh? Que más tiene un estilo más, unos te dicen europeo, ¿no? Otros te dicen americano, ¿sabes? Qué decir, pues sí, sí que hay diferencia. a ver, yo vengo de hacer un par de pelis que no puedo decir, pero como así, americanadas 100%, o sea, y ahí la idea era limpieza absoluta, que incluso si te pasas, Mejor no incluso, ¿no? mejor, ¿sabes? De esto que ya empieza a aparecer el artefacto y tal, pues en estas pelis puede llegar a caber, aunque me cueste decirlo. Porque de verdad que la voz tiene que sonar pues casi a ADR, ¿no? Sí, sí, Porque es el tipo de peli. Obviamente en Cinco lobitos o en 20.000 especies de abejas, o bueno, en Los domingos, ¿no? Era tu ejemplo así más cercano. Ahí huimos, ¿no? Como plenamente de eso. claro, el Y reductor de ruido no existe en ese tipo de pelis. no, incluso lo El del plano reductor. sonoro, ¿no? El concepto este del plano sonoro y la distancia. Jo, que a veces también es muy difícil llevar a cabo hasta el final, porque, no sé, pienso, aquí no diré nombres, ¿no? Pero pelis corales que a lo mejor em, quieren tener ese tipo de sonoridad, de distancia, ¿no? De distancia sonora, de respetar Ujú. Lo que está el pasando valor o el sea, valor de plano, ¿no? a ver, al final es hacerlo Y lo más realista posible, ¿no? También con lo que estás claro, viendo. Ujú. lo que pasa que, bueno, que hay que, a veces es que es imposible. Quiero decir, que son pelis muy corales en las que el radiomicro de repente juega un papel fundamental, Ujú. fundamental porque si no, no iríamos nada, básicamente. Sí, 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 sí. Y es difícil luego a lo mejor que consigan en mezcla darle, bueno, esa distancia o esa naturalidad que tiene la percha, ¿no? Ujú. Sí, pero bueno, eso son, pues eso, luego es verdad que mezcla se ayuda también, ¿no? A conseguir eso, pero bueno, es cierto que cuando no, quiero decir, por mucho que vosotros intentéis editar el boom, si no hay señal prácticamente, Sí, sí. pues no hay, ya está, no hay.
Bueno, no sé, tengo apuntado ahí lo de las guías de montaje, ¿no? Ujú. Que yo creo que es una de esas herramientas que, en el fondo, de comunicación de directores y montadores con nosotros, ¿no? Total. Supongo que para ti son clave, ¿no? De Claro, primeras. sí, 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 yo creo que eso, igual que decía que las referencias o ideas a nosotros nos ayudan, la guía de montaje sin duda es como lo más claro que te pueden decir, o sea, es como la forma en la que más claramente te pueden decir lo que quieren, porque ellos ya lo han buscado, ellos ya lo han mirado. Otra cosa es que pues no tengan los sonidos o todas las herramientas que a lo mejor se te pueden ocurrir a ti a partir de esa guía. Pero es verdad que si ponen un portazo en un momento dado, no creo que sea casual. O sea, que decir, obviamente lo que decíamos antes, no es narrativo. Entonces tú tienes que buscar, primero que no se te pase a poner ese portazo si no está en plano, imagínate. Porque obviamente Claro, lo sí, han sí. puesto por algo. O sea, si está en plano es difícil que se te pase, ¿no? Pero si imagínate que está en off, tú no te puedes olvidar de poner ese portazo. Y luego ver un poco eso, qué intencionalidad tiene ese portazo, quién lo da, cómo lo da, etcétera. Entonces tú ahí sí que es verdad que tienes la referencia de ellos han puesto un portazo, pero tú te tienes que buscar la vida en que ese portazo suene bien, suene desagradable si quieres que sea desagradable, suene más agudo, suene más grave, suene más retumbante que retumbe un poco la puerta, que no. Entonces ahí sí que te tienes que fijar mucho en la guía. También eso a nivel de ambiente, si quieres más Bueno, pajarito. un mini microinciso, simplemente explicar que con guía de montaje nos referimos a, Ah, a esa perdón, sí. idea sonora que tienen el montadores y directores de la peli y cómo plasman eso ellos en su Avid, en su Final y nos llega a nosotros en un WAV, ya sea como el audio que va con el propio QuickTime, con el propio archivo de vídeo o lo que ya se ha En el estandarizado por AF. suerte bueno, la F, por supuesto, que muchas veces incluso rescatamos temporalmente esos Mm. efectos, esos... es que yo en mi caso también me apoyo mucho, ahora contaré por qué, pero bueno, que explicar sobre todo que las guías de montaje nos referimos a eso, al planteamiento sonoro que tienen en montaje y en dirección y cómo y que nos llega nada, en un único archivo WAV o últimamente ya así en stems, ¿no? Nos pasan stems de diálogos, efectos y de música, ¿no? Lo cual nos facilita un poco también el trabajo. Nada, perdona, ¿eh? No, no, por favor, de hecho, gracias, porque yo había pasado directamente a explicar lo que es, o sea que genial. Y luego, de hecho, en ese aspecto también decir que la música, por ejemplo, la guía de la música también nos sirve, no sé a vosotros, pero a nosotros como editores de efectos sí que nos ayuda mucho para saber qué tipo de música va a haber y cuándo, porque es verdad que si de repente tienes un musicote, pues igual meter fonditos sutiles, pues estás perdiendo el tiempo y eso no lo va a oír nadie y no le va a importar a nadie. Y lo único que vas a hacer es perder tú el tiempo, que pierda el tiempo la supervisora o el supervisor y que pierda el tiempo la mezcladora o el mezclador. O sea, al final tienes que también ser consciente de qué hace falta en qué momento y eso muchas veces lo que te ayuda es eso, la guía de montaje con los efectos y con la música. Si vais que es una secuencia delicada y que no va a haber música, pues obviamente sí que te curras un poquito los silencios, que sean silencios, pero que sean bonitos, que acompañen o que efectivamente cuenten bien el sitio en el que está. ¿No? Entonces es un poco, pues eso, creo que sería como una especie de combo entre creatividad y, ¿cómo se dice? Y ser efectivos también, quiero decir, no vas a perder el tiempo en eso, en un sonido que no se va a oír. Para eso pierdes el tiempo en uno que sea mucho más narrativo o que sea más importante para la peli por algún motivo Sí, o yo por simplemente que ejemplo, te guste más, vamos. en ese tipo de secuencias, ¿no? De, yo qué sé, discoteca, tal. Pues yo muchas veces incluso me olvido de la continuidad. O sea, es como, no, de repente entra un grito, no sé qué. No es que me olvide, pero fundo, entra el grito y salgo y me voy enfundido y ya está. Y no pasa nada si no he hecho un fill o he rellenado porque sé que como mínimo va a haber una música lo suficientemente alta como para que ese fondo sea irrelevante. O sea que en mi caso igual, en esos momentos, o sea, lo tengo presente. Claro, o si hay Sí. mucho, lo que dices de la discoteca, eso si hay muchísima gente hablando, gritando, pues al final vas a tener un colchón de gente gritando que uno, lo que tú dices, ¿no? Si de repente hay un grito más alto, más bajo, o que no sé qué personaje grita, no sé qué, no se va a enterar nadie de si entra más abrupto o menos. Hombre, con todo con Sí, un, ¿sabes? Con con cierta amor, cuidado sí, y sí. cierto, claro, claro. Pero obviamente, entonces me parece que es muy importante tener en cuenta esas guías, sin duda. Mm. Bueno, esto me puede llevar a las guías nuestras, ¿no? Que quizá.
O sea, nosotros cuando trabajamos en la edición de diálogos, y ya en este nosotros es bastante particular nuestro, eh, una de las cosas en las que estamos centrados últimamente es en... Y cada vez parece que ya, bueno, no sé. Hay una prioridad máxima en los últimos años, que es tener un listado de ADR en cuanto te entregan la película. Y claro, esto es prácticamente imposible. Entonces es verdad que nuestro workflow últimamente lo hemos orientado mucho a eso, a tener una primera pasada de la edición de diálogos hecha muy rápido en la que Ujú. podamos captar claramente los puntos conflictivos y así hacer ese listado de ADR lo antes posible. No voy a hablar de esto del ADR, pero esto ¿en qué nos ha beneficiado? En que rápidamente, en una serie, nosotros en el día 3 bueno, realmente incluso en el día 2 si va sin tomas alternativas, pero en el día 3 podemos tener una pasada de un capítulo de 50 en la que los diálogos ya están completamente ligados, ¿no? Hay una continuidad, los están a volumen. Hemos buscado las tomas alternativas en los puntos en los que, pues yo qué sé, había unos ruidos, había problemas de inteligibilidad, pues hemos sustituido las tomas. Y en ese momento nosotros sacamos un bonce, unas guías, unos WAPs, unos Ujú. archivos que en definitiva compartimos normalmente a nuestros compañeros de efectos, de Foley, incluso de música, que es como un stem de diálogos, sin haber pasado por todos los procesos de limpieza, pero que ya es algo que sirve como referencia, ¿no? Ujú. Y, y eso es muy guay porque las pelis lo solemos tener en el día 5 en el día 6. O sea, es decir, estamos hablando que tras pasar la primera semana desde que hemos recibido los materiales, nosotros podemos sacar este audio de referencia que suena mejor que lo que venía de montaje de imagen y que sirve como de, bueno, de esqueleto o de un poco de anclaje sobre el que construir, pues supongo, los efectos, los ambientes, eh, o incluso Foley también lo usa para, bueno, pues para sincronizar con los Ujú. sonidos, los PX, ¿no? Los PFX que haya de rodaje, los sonidos, pues los efectos que se producen en rodaje y, y que aunque que luego se van a hacer en Foley o incluso en efectos, pues sirven como, bueno, pues saber que, oye, es que este golpe lo ha dado en ese punto, pues yo tengo que poner el efecto justo ahí, ¿no? Exacto. Ujú. Sirve como puntos de anclaje de sincronía. Ujú. Eh, pues nada, que sepa la gente que esto se produce y que supongo que sirve de ayuda, claro. Sí, a nosotros, por ejemplo, nos sirve mucho, por lo menos a mí me gusta mucho tenerlo porque, por varios motivos, pero por uno, igual que el de la música, digamos, para tener, o sea, yo, por ejemplo, normalmente cuando estoy editando efectos llevo el diálogo abierto, porque así veo cuándo hay silencios, cuándo no, cuando, o sea, para a lo mejor ambientes más globales, pues de, pues eso, más de colchón, pues me da un poco más igual, pero es verdad que si yo tengo una guía ya puedo saber si esos colchones tienen que ser más ruidosos o menos, si aguanta un poquito más, si aguanta un poco menos, poner más fondo de ciudad o menos fondo, o menos, ¿sabes? Esa guía a nosotros en ese aspecto nos ayuda. Y luego tener el diálogo también, que es decir, si estamos hablando una conversación delicada y además sin silencio, pues no me voy a poner motos, ¿no? Que hablábamos antes todo el rato, sino que a lo mejor pues me espero a que haya un silencio y poner algo en concreto de la habitación o Claro, de... eso quería yo hablar, a lo mejor de lo del ritmo, ¿no? Claro, exacto. O sea, tener un... O sea, por ejemplo, si tienes un reloj todo el rato, pues a lo mejor sí que lo dejan más, aunque lo nivele un poco según lo que esté pasando, pues más alto, más bajo, etcétera, pero a lo mejor sí lo dejan más, digamos, que siga su ritmo y punto, ¿no? Si de repente quieres ya un poco más así de diseño, si quieres que haya más tensión, a lo mejor lo vas acelerando, menos, etcétera. Pero en el caso de una conversación normal, pues eso, a lo mejor si tú quieres contar que están en un sitio muy ruidoso, aunque haya mucho ruido, pero a lo mejor pones eso, pues al inicio y al final, ¿no? Lo típico, al inicio y al final de la secuencia, pues un claxon, una moto, no sé qué, y en los silencios que tú consideres que entra bien, pues pones eso, otro claxon o un grito o lo que sea, ¿no? Pero sí que tienes que estar atento al diálogo a decir, bueno, no lo voy a poner en mitad de una palabra. Primero porque
no, o sea, no tiene sentido ninguno. Segundo, te lo van a quitar. O sea, ya le estás dando trabajo a la persona siguiente para quitarte ese claxon que ahí no pega o movértelo, porque a lo mejor eso pasa, ¿no? Que dices, ah, este claxon está perfecto y además de intencionalidad, porque es lo que están hablando, o la sirena, ¿no? Lo típico sirena que es da peligro o da inquietud, etcétera. Pero no lo pongas justo cuando están diciendo el malo es mi padre, ¿sabes? Yo qué sé, algo Sí, así. Pues lo pones un poquito claro, sí, después, sí. cuando hay un silencio o algo así. O aunque esté diciendo peligro, ¿no? Y tú quieras Mm, recalcar el peligro por efectos, ¿no? Creo que siempre, en este caso, el ordenar las ideas sonoras ayuda. Es decir, si yo digo peligro y después suena la sirena, pues, A lo mejor estás bueno, tratando un poco de imbécil al sí, espectador eso también. O puede sea, quiero pasar decir, también. Pero bueno, hay todo esto un... llevándonos la sutileza y correspondiente, que supongo que Ujú, es donde nos moveríamos, ujú. bueno, o no, dependiendo, pero, pero bueno, va a ayudar a que, por un lado, se entienda, o sea, consigamos que se entienda mejor el diálogo, o sea, que haya esa famosa inteligibilidad Claro. Ujú. en el diálogo, y luego que se entienda bien la idea, porque al final, bueno, pues eso, probablemente la vas a poder, al final es como yo voy a decir una cosa y tú la vas a recalcar o reforzar, ¿no? O no, O pero no, sí, sí, que podría depende, quiero ser. decir. Ujú. No, simplemente eso, pues una cosa del ambiente, de pues estoy en un campito y digo, pues no quiero pájaros todo el rato, pero de vez en cuando ellos se callen, pues sí oír un pío pío. O sea, no tiene que ser todo el rato, porque además eso, si tienes uno muy constante, muy presente, cuando están en pleno diálogo, pues es lo que tú dices, primero que te va a cansar el espectador y segundo que va a hacer más incómodo poder escuchar ese diálogo bien. Y al final es lo que prima en prácticamente el 99,99%, lo que interesa es que el diálogo se entienda bien. Porque si no, el espectador, por muy bonito que te haya quedado el ambiente, por muy mucha intencionalidad que tengas en los efectos, la puerta suene más pesada o menos, etcétera, si el espectador no entiende lo que están hablando, no entiende la historia, le va a dar igual. Bueno, por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Es decir, es lo fundamental, que luego cuando tengo mis huecos o para efectos que sí que tienen que sonar, obviamente darle la intencionalidad que tú quieras y que suenen bien y como te gusta. O sea, creo que hay un punto también de cómo nos gusta a nosotros como personas, cómo le gusta o crees que le va a gustar a dirección, etcétera, ¿no? Pero lo fundamental siempre es eso, es decir, vale, ¿qué tengo que poner en qué momento para que aúna todo, que se entienda, que quede bonito, que cuente? Entonces, para eso la guía de diálogo es muy importante, Sí, yo creo. ¿y qué usas? O sea, de guía, ¿qué es lo que sueles esperar como guía de diálogos? ¿Un WAP con todo o sí? No Depende, sé. o sea, yo personalmente me gusta tener un mono con el diálogo, que muchas veces, de hecho, incluso pues si no lo saco yo, o sea, de hecho cuando arranco a editar y no hay todavía guías de diálogo porque no han empezado o están empezando a la vez que yo, me saco de la F directamente una guía. Bonce, sí, ya está, sí, sí. Entonces, si estáis más avanzados, es verdad que sí que me gustaría tener guía y efectos separados y PFX, porque un poco de lo que decía antes, ¿no? A mí los PFX me interesan para saber si lo puedo usar como capa, porque normalmente siempre vamos a, si hay un ruido lo vamos a reforzar, pero ver si esa capa la puedo usar, ver si con mis efectos suena bien o suena peor, o darle un poco Claro. de Sí, saber si la mira, voy a usar más o menos. es verdad que los PX nosotros, en esa primera pasada de edición de diálogos, nosotros los PX los separamos en dos fases. En una primera fase como, oye, esta secuencia es entera PX, pum, la bajamos, ya está, punto. Ujú, O tenemos un buen trozo dentro de la secuencia que es PX, 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 PX y luego ya empiezan los diálogos. Pues ese trozaco ya está bajado de primeras. Pero es ujú, verdad que por cómo funcionamos, nos gusta hacer luego la separación del PX al final del todo. ujú, ¿Por qué? Bueno, porque de esta manera, no sé, es por cómo funciona la cabeza y porque a la hora de limpiar, ¿no? A la hora de hacer el proceso de limpieza de los diálogos, es como, bueno, yo me lo limpio y si hay un hum, ¿no? Por ejemplo, pongo ese ejemplo, si hay un ujú. hum, un zumbido, ¿no? Que tengo que quitar en los diálogos, o sea, si imagínate, estoy hablando, hay un golpe y sigo hablando. Pues lo suyo es que quito el hum en todo y lo voy a quitar de una, ¿no? Claro, Voy a total. dar un clic y lo voy a quitar de una. De manera que luego separaré ya ese PX. Entonces, por Perfecto. cómo funcionamos, hasta que no he hecho esa limpieza, no hacemos la separación.
la separación Claro. ya fina y final, ¿no? ¿no? De estos golpecitos, estas cosas Ujú. bueno. Sí, claro, claro, pero por eso Y eso sí que nosotros en somos nuestro caso es conscientes. al final del todo, del todo. Claro, por eso que depende de en qué punto estéis de diálogo, vamos a tener más guías o menos, más separadas o menos. Pero eso, Ujú. bueno, entra dentro de que, bueno, cuando De lo lleguen, pues normal. genial. Igual que lo que decías antes con gente, con los chicos de Foley, ¿no? Las chicas de Foley, que al final les viene muy bien tener también eso. Y a nosotras como efectos también, porque así sé que yo tengo que poner mi efecto en sincro con el PX, pero la gente de Foley también lo va a Lo poner hará en igual. sincro con ese PX. Entonces, en principio, cuando estén las tres cosas juntas, van a ir en sincro. Entonces, claro, es mucho más fácil que si de repente yo estoy poniendo algo a frame, porque eso pasa mucho, bueno, a mí por lo menos me pasa mucho, que voy frame a frame, lo clavo justo en el frame, yo qué sé, pues un golpe en concreto. Y luego resulta que en directo, por temas de dónde está el micro, lo que sea, está un pelín desplazado. Pues tienes que ponerlo donde suena Sí, en sí, en directo. principio sí. Entonces, es como ir justo ahí. Entonces, para eso esas guías también nos sirven mucho porque al final es como una certeza de que cuando yo reciba o supervisión o en mezcla recibamos también Foley, va a ir ya unido, digamos. Claro. Sí, nosotros en esas guías, bueno, es el primer set de guías que sacamos a los pocos días de arrancar el proyecto. Ahí solemos tener una separación muy gruesa en general. Tenemos bueno, no sé si por cómo dividimos la sesión, vamos a simplificarlo en los diálogos que suenan, los diálogos principales, ¿no? Diálogos que pueden sonar en off o fuera de campo, ¿no? O incluso grupos, de alguna manera, como voces, multitudes o así, Sí, ¿no? Crowd. gente habla. Ujú. Y otra capa podría ser foods, ¿no? Lo que sean teléfonos, televisores, todo eso, todo ese rollo. Y, y lo otro ya serían ADR y PX, ¿no? Los PX de los que estamos hablando. Claro, pues en Ujú. función del punto en el que de que estemos en la edición, pues sacamos más bounces o menos bounces. O sea, es o entregar, o sea, lo explico, es como una explicación un Claro, poco así sí. general de sacamos los diálogos mezclados con esas multitudes o sacamos un WAP de los diálogos, un WAP de la multitud, un WAP de los teléfonos y un WAP de los PX, ¿no? Ujú. Así, bueno, facilitamos un poco también la tarea de repente hacer un temporal mix, que hay que hacer Totalmente. una mezcla temporal mañana y es como, ok, pues no voy a ir con la sesión, el supervisor, el mezclador, no van a ir con todas las pistas abiertas porque sería muy difícil, pues de repente va con estos WAPs, ¿no? Y se simplifica un poco el proceso. Es La como, vale, tarea. tengo Ujú. cierto margen para subir y bajar ciertas cosas si lo necesito, pero no Ujú. voy con todas las pistas abiertas, que es un poco complicado, ¿no? Qué mal lío, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho yo justo creo que antes has hablado algo así, he dicho, ah, mira, esto sí que estaría bien contar lo que es lo de las 10 mix, que al final eso, bueno, son, digamos, pases previos antes de terminar una película, que depende de en qué fase, hay veces que te la piden justo al acabar el montaje, como para presentarlo pues a producción o a alguien, o un poco más avanzado para presentarlo a festivales, etcétera, ¿no? Entonces es como tener una especie de película terminada sin que obviamente esté, ¿no? Como poder verlo, o sea, yo siempre digo que es como poder verlo agradable, ¿no? Que el diálogo esté más o menos Sí, nivelado, que no tenga cosas muy altas o muy desagradables, y los efectos lo mismo, ¿no? Entonces es verdad que en efectos suele pasarnos eso, que de repente tú estás editando, claro, yo entiendo que cada uno tiene unos, por ejemplo, o sea, cada uno tiene como unas fases o una forma de trabajo, pero es verdad que normalmente en general lo que hacemos es ¿no? De tenerte, establecerte el tiempo que tienes y entonces dices, bueno, pues tengo 5 minutos al día o lo que sea, 2 minutos o lo que sea. Entonces te vas como estableciendo tus horas, tus tiempos y vas deteniéndote en que, no, pues en ambientes o a lo mejor hay gente que edita todo primero los ambientes para tener un colchón y luego va haciendo los claro. efectos o gente que de repente dice, bueno, si me pongo con a mí me ha pasado muchas veces, digo, si me pongo solo a hacer ambientes me estanco y no avanzo con los efectos, entonces a lo mejor mitad y mitad o hacer todos los efectos primero y luego. O sea, cada uno tiene su forma, ¿no? Pero es verdad que cuando te llegan los temps es como aquí ya es un poco sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Entonces
¿Por qué? O sea, sí que tiene... de primeras es como, oh Dios mío, un tem, no, por favor, ¿por qué me toca? ¿Por qué tal? Porque tienes que correr mucho, ¿no? Y como dejar una base de la peli, pero a la vez tiene una parte buena que es esa, que dice, bueno, sí que tienes la armada de la peli, de una forma o de otra. Luego ya obviamente tienes que pulir, pero por lo menos también tienes una base que dice, oye, pues por lo menos ya está, un poco eso, ¿no? Decir, a lo mejor todas las secuencias están, todos los ambientes, de forma que ya más o menos te la puedes creer, de forma que los efectos Claro, lo que vas a hacer es reforzar lo que te interesa y lo que no, añadir detalles, que siempre, a lo mejor si vas con las prisas, obviamente los detalles no te vas a poner a no hacerlos, caben, sí, pero sí. claro, pero una vez que ya está armada, pues ya sí los vas viendo con más facilidad, Claro, digamos, entre comillas. a ver, ya antes mencionaba que nuestro método de trabajo viene muy determinado por lo del listado de ADRs, pero viene por lo de tener un listado de ADRs Sí, como ujú, al vuelo, pero viene también muy determinado por esto de los temps, que es verdad que no suceden siempre, ujú, pero yo qué sé, suceden muy habitualmente. Entonces, nosotros trabajamos, tú mencionabas ahí lo de, bueno, pues los distintos métodos, ¿no? Y es verdad que yo hace muchos años sí que mi manera de trabajar era como, vale, pues si tengo 50 minutos y tengo 10 días, pues 5 minutos al día, ¿no? ujú. Y ya está. Y mientras si vas cumpliendo eso, ¿qué pasa? Que eso no funciona para los Tem Mix o para el Claro. listado de ADR. Entonces, ahí es donde entran los métodos estos de no, no. Yo es pasadas, 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 hasta en nuestro caso hacemos como 10 pasadas al final. Lo tenemos tal Mm. dividido que son 10 pasadas de la peli. Y en cada pasada hacemos una cosita, una cosita, una cosita, una cosita. Y entonces Qué la peli bueno. ¿Y va eso lo creciendo. tenéis como establecido? O sea, Sí, en sí, cada parte sí. siempre... Sí, sí, son, Qué son bueno. siempre. Son, o sea, es así. Sí, sí, sí. Sí, porque nos permite que la peli vaya creciendo toda entera. Ujú. Entonces, eso favorece esto del listado de ADR y lo de los temporal mixes. Es verdad que no te voy a poder entregar mañana una bobina. O sea, Ujú. de repente. Sí, Perdón, no perdón. pasa. Eh, es como que de repente va a llegar un día en el que toma la peli entera. Pum, no, no. Sí, te la voy a entregar como de golpe, ¿no? Claro. Pero Ujú. que no suele ser un problema, al contrario. Mira, una de las cosas que nos podía faltar por hablar, quizá, bueno, y millones más, Bueno, sí. el tema de los crowds, ¿no? De todas esas voces que están ahí un poco en ¿es mi business o es el tuyo? Es O un es de poco los de todo, dos. además. Exacto, Sí, 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 sí. sí. Yo creo que es un Porque 50-50 que es un poco lo que hablamos antes de Foley efectos, que hay veces que siempre da igual como, o sea, siempre se va a ver cierto solape, ¿no? Bueno, pero no sé, cuenta tú sí, sí, un sí. poco. No, 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 sí, bueno, sí, es que es eso. Es verdad que yo antes sí que siento que hacía más. No sé si también es porque hay una parte de decisión propia en no enmarronarme con eso. No enmarronarme en el sentido de... es un ejercicio como de... Pues eso, de ambientar, de diseñar, y, y muchas veces pues es que... No sé, como que yo mentalmente lo saco de la edición de diálogos, ¿no? Como que no... Ujú. Y sí que es verdad que en ciertos proyectos, hubo una peli que hicimos hace unos años, El Aspirante, en la que, yo de lo que más orgulloso me siento es del trabajo que hicimos de grupos y de grupos como de ADR y luego de rescatar, de rodaje, porque en rodaje Jamaica grabó un montón de cosas, eh, y pudimos recuperar y construir pues ese background de voces en un comedor como de una universidad, ¿no? De un colegio mayor, en unas peleas así como en ciertos momentos como que se peleaban los personajes y las reacciones de la gente que observaba esas peleas como súper orgánicas, no sé, conseguimos ahí algo como muy interesante por tener un buen material de rodaje y luego de grabar, ¿no? Que en este caso como sí que es verdad que yo ahí no era solo editor de diálogo, sino que supervisaba la peli, entonces también me metía en ese tema. Y, y el editor de efectos, que en este caso, pues de eso yo creo que, bueno, lo llevaba Mikey, él también ponía sus capas pues más neutras, sin idioma, de refuerzo, y que muchas veces llevaban el peso también, ¿no?
Entonces, Claro, bueno, yo creo que por eso justo es como un 50-50 dependiendo de por lo mismo de qué está pasando exactamente, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a efectos, es verdad que necesitamos meter bastante lo que es más una capa más global, ¿no? Decir que haya un murmullo, o sea, dependiendo de, pero por ejemplo, eso, discotecas o una clase o lo que sea, pues un murmullo más global, que eso sí que en efectos pues podemos coger de cualquier lado, digamos, ¿no? O sea, que sea de librería no quiere decir que vaya a estropear la peli, sino que a lo mejor una capa que dé ese colchón, ¿no? Esa estabilidad de murmullos de gente siempre va a ayudar y luego siempre va a hacer falta a lo mejor cosas más puntuales, ¿no? Un grito en concreto, alguien claro. hablando encima o dos personajes que vienen por aquí, pues a lo mejor sí que es verdad que eso sí que es más de diálogo, de marcarlos de diálogo y editarlos allí, pero un ambiente en general, si de repente yo tengo un ambiente en el que hay mucha gente o en la calle, por ejemplo, y espero que todo lo haga diálogo, vamos mal, porque no nos Bueno, van a sobre poder, o todo sea, porque, por mucho que haya en rodaje, al final tú creo que siempre lo suyo es añadir, porque va a y dar que, más coherencia, va a dar más volumen, etcétera. Entonces es total, porque mitad y mitad. además es como si estuviésemos hablando de un canal central, pues a lo mejor, ok, nosotros podemos hacer mucho, pero Pero más allá del LCR, y el LCR ya me parece un reto, ujú. llenar un 7.1, un Atmos, bueno, no sé, es como tiende a lo imposible, ¿no? Uy, perdón. Sí, yo creo que sí que por eso hay que también compaginarse un poco lo que hablabas tú al principio, ¿no? La comunicación, tanto eso con diálogo, con supervisión, etcétera, decir, oye, ¿qué hace falta exactamente aquí? Porque, a ver, si de repente hay tres personas hablando, efectivamente, pues yo no voy a meter mucho murmullo, ¿no? Pero sí que se ve más gente, o lo que o no se ve tanta gente, pero sí que dirección quiere que parezca que un sitio más lleno, pues eso siempre desde efectos vamos a intentar, tanto rescatando cosas de producción de la peli, como Cero. pues eso, librerías, otras grabaciones, si te has estado grabando por la calle y te viene bien, o sea, cualquier cosa que pueda aportar, más allá de que efectivamente desde diálogo vosotros marquéis ciertas frases en concreto, digamos. Muy bien, pues muchas gracias. A Sí quería vosotros. haceros una preguntita yo. Vale. Lo comenté el otro día y aprovechando un poco porque una de las cosas que habéis hablado que creo que es interesante es que al final cada uno trabajamos también un poco de una manera o de otra. Y hay una cosa que a veces hago en directo que es como si fueran efectos sala a tiempo real, ¿no? Es decir, hay veces que la situación, la realidad es mala porque imaginas un plano de pues unos pies caminando en medio del campo y como claro, va el steady, va el foquista, va un eléctrico con un stick, el microfonista, el ayudante de dirección, no sé cuántos. Como eso no es válido, yo muchas veces lo que hago es alejarnos y lo que hacemos es, pues el micro, en vez de realmente grabar la realidad de lo que se está viendo el plano, es alejándonos En serio. y hacer esos efectos sala en tiempo real, ¿no? Y en la charla anterior, que era de comunicación sonido directo y postproducción, me dijeron que no lo usaban, que muchas veces, que bueno, que no lo usaban, que muchas veces que nos parecía muy divertido a nosotros, pero que a lo mejor no tiene mucha validez. Preguntaros a vosotros si os ha llegado alguna, porque bueno, yo con Jorge sí que hemos coincidido en algún proyecto, pero creo que siempre ha sido haciendo los diálogos. Con Maite creo que no hemos coincidido nunca, pero bueno, en el caso de este, si os ha llegado, ya sea por mí o otra gente que también lo hace, si le veis utilidad, si veis Bueno, que os sirve para algo. me parece muy guay, o sea, no era yo consciente de esto, me parece increíble que esta idea. Utilidad muchísima. Para nosotros, para mí concretamente creo que ninguna, pero para que esté en la mezcla, porque hemos hablado de temporal mixes, pero es que antes que todo esto hay unos dailies que se tienen Ujú. que visionar cada día y para ese daily es para lo que probablemente sea súper útil, o para esos primeros eh, mm, montajes de, Esbozos, de ¿no? imagen, sí, sí. Ujú. Claro, sí, es que es verdad, hay veces que a lo mejor entiendo que no coinciden o no se consigue muy bien, pero como además normalmente se hace ahí en tiempo real viendo al actor, es más o menos realizable, pues a yo sí que creo que he sido consciente que hemos grabado cosas, lo hacen los microfonistas, ¿eh? Pero claro, que queda muy bien y tienes esa realidad de que vas caminando a lo mejor 60 metros más lejos de la acción, pero el sitio es el mismo. Entonces, cuando hay un campo que hay 1000 hojas, hay una variedad infinita de según vas avanzando en el terreno, Le veo y una bueno, era pega saber un poquito eso. Le veo una pega y es que nos engañéis. Es decir, que si, no, es verdad, que de repente lo tomemos como un PX bueno y como Ujú. sincrónico y que digamos, no coño, pero si es que el directo es este, ¿no ves que suenan los pasos Ya, súper bien y que claro. de repente Maite monte los efectos mal Acorde, o el exacto, sí, Foley, sí. claro, ¿no? Y el Foley lo haga un poco lo Ya. mismo.
Sí, sí, yo en ese aspecto lo mismo, es verdad que, o sea, sí que, igual que hemos hablado antes de nombrar y tal, si viene como muy marcado que efectivamente esto es un plano de nosotros haciendo el foley un poco más lejos, siempre ayuda porque así efectivamente no nos confundimos y nos volvemos locos. Pero yo no lo había visto o no soy consciente de haberlo visto, pero me parece muy buena ¿No? idea, honestamente, porque, Yo lo quiero, o sea, quiero lo decir, quiero llevar a... perdón, Dime, perdona, te estoy cortando yo. no, Y no, además sí, parece una tontería. no, no, pero eso que decir que igual que hablábamos antes de, pues eso, de Jolín, de la veracidad, ¿no? O de lo que hay algo en el rodaje que muchas veces, oye, esa naturalidad o esa sonoridad luego no lo consigues por mucho que en Foley, buen efecto lo intentemos. Claro. Entonces, creo que como capa puede servir muy bien. Si suenan y tienen la sonoridad adecuada, creo que, o sea, lo más probable es que usarlo solo obviamente no lo haremos, pero sí como una capa que nos ayude a Ya. tener esa parte, ¿no? Esa sonoridad o esa personalidad o algo que tenga. Si suena mal, pues obviamente no, pero me parece muy buena idea y yo si me viene marcado, yo lo usaría, yo creo. Vale. Yo lo suelo marcar y lo quiero llevar a un siguiente nivel que es directamente hacer los diálogos de los actores. Mientras ellos hablan, en vez de micrófonos a ellos, hablar nosotros. Pero ese todavía estoy ahí. Ese hay que desarrollarlo. Bueno, Pues ojo, igual no es mala idea tampoco, ¿eh? Nunca se Muy bien, sabe. bueno, nada más. Yo creo que nada muy interesante. Creo que habéis explicado muchísimas cosas. Lo habéis explicado muy bien. Y nada, simplemente daros las gracias. Jorge Alarcón, Maite Cabrera. Nada, no sé si queréis finalizar algo, pero daríamos por finalizada la charla si os parece bien. bueno, No, 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 no. gracias. Yo quiero ahí agradecer a APSA, a ti por seguir con este proyecto de divulgación que es muy guay y animar a la gente que se asocie. Es fundamental que cuantos más seamos mejor y animarles a participar en lo que queráis. Hay mil cosas que podemos hacer desde la asociación, así que por favor uniros y colaborar en los proyectos, porque hay de verdad mil cosas muy guays que podemos hacer. Bueno, yo ahora ya no puedo añadir nada, porque claramente estoy totalmente de acuerdo y no simplemente eso, volver a decir gracias tanto por pensar en nosotros como por hacer todas las charlas, que me parece que divulgar lo que hacemos día a día en todos los departamentos me parece súper interesante y súper importante. Así que muchas gracias. Muy bien, nada, gracias a vosotros y pues nada, pues eso, nos vemos en otra.